Se da inicio al acto de homenaje póstumo a nuestros ex alumnos en reconocimiento a su ejercicio de la abogacía en los valores de la universidad y a su servicio profesional en la Armada de Chile, Escalafón Justicia. También contaremos hoy con la presentación del libro Derecho Marítimo de nuestro ex alumno y profesor de Derecho Marítimo, Claudio Barrovilet Acevedo. Preside esta ceremonia la vicerrectora académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señora Claudia Mejías, junto a la decana de la Facultad de Derecho, doña María Graciela Fran Sumarán, el director de la Escuela de Derecho, don Eduardo Durán de Mesana, y el contraalmirante de Justicia, auditor general de la Armada de Chile, don Francisco Figueroa Ron. En el inicio de esta ceremonia queremos agradecer a todos los invitados que han querido acompañarnos en esta celebración tan importante. En primer lugar, se interpretará el himno de la universidad. De pie, por favor. Muy buenas tardes, señora Claudia Mejías, vicerrectora académica, señora María Graciela Fran, decana, contraalmirante de Justicia, señor Francisco Figueroa Ron, auditor general de la Armada de Chile, familiares de las personas homenajeadas, autoridades de la Armada de Chile, y integrantes de esa institución, profesores y profesoras de la Escuela de Derecho presentes, invitados especiales, incluyendo el autor de nuestra obra, Claudio Barrovilet, señoras y señores. El mar nos une en esta tarde, ni tan profundo como nuestras más dolorosas penas, ni tan inmenso como la nostalgia de la senectud, y sin embargo aloja en nuestros corazones esperanza, en el horizonte hasta donde la vista alcanza de los mayores galardores del valor y la virtud. Señoras y señores, con estas palabras dedicadas al mar, en torno al cual nos reunimos hoy, quisiera iniciar este acto en que hemos querido recordar queridos exalumnos nuestros y cultivar como Escuela de Derecho nuestros estrechos e importantes vínculos de amistad, si se me permite la licencia, con la Armada de Chile. Estamos en tierra, pero quisiera pensar este momento como una visita de bote en que rendiremos homenaje a camaradas comunes
que sirvieron las armas y el derecho en nuestras respectivas instituciones. Adicionalmente, nos hemos congregado para celebrar la producción académica de uno de nuestros exalumnos, actual profesor y colega, una importante obra en torno a la actividad marina. Ciertamente existe una diferencia conceptual, disciplinar, colegial, si se quiere, entre la Armada, la Marina Mercante y las demás naves civiles. Pero para lo que los ingleses llaman landlubbers, diríamos aquí en Chile quizás los rotos de tierra o papas secas, la sola imagen de hacerse la mar, encendida por las lecturas juveniles, abre ese horizonte que abría al inicio y nos permite unir en el entusiasmo y la admiración la labor de hombres y mujeres en tareas tan distintas como la protección a la patria y el intercambio con naciones lejanas. Agradezco al profesor Barrolet la generosidad que ha tenido para con la escuela, su contribución a la realización de este homenaje y el valioso aporte al derecho marítimo que representa su vida. Las personas que recordamos hoy fueron distinguidos exalumnos de nuestra escuela y desempeñaron también una destacada carrera en la Armada. El profesor José Antonio Galván Bernabeu se licenció en nuestra escuela de Derecho con distinción y recibió su título de abogado en 1971. Tras estudiar en Berna, Suiza, se doctoró en Derecho Civil por la Universidad de Navarra, en España, en 1980, con honores. Inició su carrera académica en nuestra escuela de Derecho en 1969 como profesor ayudante en la cátedra de Derecho Civil y el año 1980 llegó a ser profesor titular, enseñando en nuestra casa de estudios hasta el año 2016, en que recibió la medalla Fides et Gaulle, entregada por la UCB, y que reconoce el mérito académico de sus profesores. Ingresó al cargo de Justicia de la Armada de Chile, donde alcanzó el grado de contraalmirante de Justicia y ejerció el cargo de Doctor General a partir del año 2001 hasta el año 2006. Destacamos su rigor académico, su constancia en el estudio y perfeccionamiento de sus conocimientos y vocación, y su entrega permanente para transmitir los pensamientos de derecho civil de quienes tomaban primer año y formaban como abogados hasta el quinto año de nuestra carrera. Don Walter Prado ingresó a nuestra escuela de Derecho y se licenció en ella el año 1961, en el año distinto, por supuesto, un poco antes. Sirvió a la Armada de Chile en el escalafón de Justicia, llegando al grado de contraalmirante y auditor general de la Armada, cargo de gestión entre los años 1992 y 1994. Participó en la comisión redactora y revisora del nuevo libro tercero del Código de Comercio. Destacamos su conocimiento del derecho en todas sus ramas, lo que él denominaba el derecho universal, y su capacidad de relacionarse con todos los seres humanos de manera afectuosa y cordial en el ejercicio de su profesión. Jaime Harris Fernández ingresó a la Escuela de Derecho de la UCB y se licenció el año 1972. Doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad de Navarra en el año 1980 con máxima distinción. Se desempeñó como profesor de Derecho Internacional Público entre los años 1970 y 1982 en nuestra casa de estudios y posteriormente en la Universidad de Portugués hasta el año 2004. Fue discípulo ayudante y albacea del profesor reverendo padre don Enrique García Huidó. Autor de numerosos artículos y publicaciones en materia de su especialidad, sirvió a la Armada de Chile en el escalafón de Justicia, llegando al grado de contraalmirante y auditor general de la Armada, cargo de dirección en los años 1996 y 1998. Destacamos su pluma y su prosa, una escritura de conceptos y términos que nos daban su vasta cultura general. También participó en la comisión redactora del nuevo libro tercero del Código de Comercio. Agustín Vicari Oxford fue cadete en la Escuela Naval, ingresó a la Escuela de Derecho de la UCB, donde se licenció en 1990 con distinción y posteriormente obtuvo un máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2010. También con distinciones por ser el mejor alumno. Tras ejercer la profesión de abogado en el estudio de Hacienda con Jesús Guzmán, se dedicó profesionalmente a la Armada de Chile, alcanzando el grado de capitán de navío, destinando sus servicios jurídicos como auditor de la Dirección de Personal de la Armada y posteriormente a la Contraloría Interna de la institución. Destacamos su afabilidad y su capacidad de tener buenas relaciones con todos quienes interactuaban en su diario vivir y su generosidad para con todos, cualquiera fuera su situación o algo o importancia.
Agradezco a todos los presentes su asistencia a este acto y saludo especialmente a los familiares de los homenajeados. Con mucha emoción y orgullo pido ahora a sus colegas, amigos y familiares que entreguen las medallas conmemorativas que hemos preparado para ellos y les pido un aplauso que acompañe este póstumo pero muy merecido reconocimiento. A continuación se entregará un reconocimiento a los familiares de destacados exalumnos de la Escuela de Derecho, quienes ejercieron la abogacía observando y aplicando los valores de nuestra universidad y Escuela de Derecho y sirvieron a la Armada de Chile en el escalafón Justicia. Invitamos a pasar adelante a la señora Lena González Pérez, viuda de don José Antonio Galván del Modelo. Hace la entrega de una medalla de reconocimiento y el correspondiente ramo de flores la señora Yvonne Janeret Brobul y su cónyuge, don Max Jetkowski Moya. Ahora invitamos a la señora Lina Goldenberg Álvarez, viuda de don Walter Radich Prado. La señora Ina Enríquez Canesa y su cónyuge, don Patricio Latorre Ibarra. A continuación invitamos adelante a la señora Pim Castro Benvenuto, viuda de don Jaime Javis Fernández. Hace entrega de una medalla de reconocimiento y el correspondiente ramo de flores la señora Anita Patricia Smith Illich y su cónyuge, don Cristian Araya Escobar. Finalmente, solicitamos acercarse a la señora Marcela Wilson Sánchez, viuda de don Agustín Figaria Oxley, para recibir un reconocimiento de parte de la señora Marín Oxley Zana y su marido Robert Alcázar.
Frank y Alma María de Franz Schubert.
En la segunda parte de este acto se realizará la presentación del libro Derecho Marítimo, segunda edición de 2025, de autoría de don Claudio Barolini Acevedo. Invitamos al autor y al presentador, señor Renato Pessoa Huerta, a pasar a la mesa y procederemos a escuchar la presentación. Muy buenas tardes, señora vicerrectora Claudia Mejías Alonso, señora decana doña María Graciela Abrán Sumarán, señor director don Eduardo Aldunate Pizano, señor auditor general de la Armada de Chile, contraalmirante don Francisco Figueroa Aro, señores profesores y otras autoridades de la escuela y la facultad, colegas auditores, colegas civiles de la Armada. Nos congregamos hoy en este puerto de letras y praxis para celebrar con respeto solemne y emoción contenida la travesía intelectual del eminente profesor Claudio Barolini Acevedo, el autor de decenas de publicaciones, quien con su segunda edición de Derecho Marítimo, una obra ciertamente monumental, se yergue una vez más como faro en la vastedad del conocimiento marítimo jurídico y hoy se consolida como el principal y más extenso tratado de derecho marítimo en nuestro país. Se trata de una obra que representa, en términos académicos, un verdadero tratado, pero también un testimonio vivo de la entrega y la pasión de su autor por esta rama del derecho. Presentar este libro es, al mismo tiempo, reconocer en vida a quien ha dedicado décadas de estudio a la docencia y a la difusión del derecho marítimo, contribuyendo de manera decisiva a su consolidación en Chile y en toda Iberoamérica. Hablar de Claudio Barolini es hablar de una trayectoria fecunda, de una carrera formada por publicaciones, conferencias, docencia y práctica profesional. Su nombre se ha convertido en referencia obligada, tanto en el plano académico como en el foro jurídico, si es que no realmente en un arquetipo del estudio de investigación del derecho marítimo chileno. Pero hay un elemento que merece destacarse en esta segunda edición. El autor escribe desde la libertad intelectual que le brinda su actual ejercicio independiente, fundamentalmente como juez árbitro. Esa independencia, lejos de aislarlo, le permite abordar con mirada crítica, comparada y profunda los múltiples aspectos del derecho marítimo sin compromisos más que con la verdad científica y la claridad pedagógica. La estructura de la obra sigue la carta de navegación de la primera edición, pero se amplía en extensión, en profundidad y en actualización. Su valor reside no solo en lo que se sistematiza, sino también en lo que propone y reflexiona. El primer tomo constituye la base conceptual. En él, el autor examina el objeto, las fuentes y la historia del derecho marítimo. Nos recuerda que se trata de una rama autónoma, dotada de principios, cuyo carácter internacional exige permanentemente diálogo entre ordenamientos nacionales y convenios multilaterales. Aquí se encuentran los debates clásicos sobre la denominación y el concepto del derecho marítimo, la distinción entre sentido amplio y restringido, como fecundamente ya lo hiciera Ricardo, y la inserción de esta disciplina en el sistema jurídico general. Se revisan las fuentes tradicionales, la costumbre, la legislación, la jurisprudencia,
y su interacción con el derecho internacional y comparado. El recorrido histórico conecta los códigos marítimos de la antigüedad con los convenios que rigen hoy la navegación y el comercio. Este tomo también se centra en el estudio de los sujetos y autoridades del derecho marítimo. Aquí, el autor nos conduce al estudio de los actores y protagonistas de este campo, los hombres de mar, como solía referirse el profesor Carvajal. Se centra en la nave como institución jurídica, un bien singular, con múltiples dimensiones desde su consideración como patrimonio afecto a recursos. Se analiza la labor de las autoridades marítimas y portuarias, de la sociedad de clasificación y de otros entes internacionales con énfasis en la Organización Marítima Internacional. Todo ello se aborda desde una perspectiva crítica, mostrando la tensión entre la soberanía estatal y la necesidad de uniformidad internacional. Este tomo también se fondea para explicar a propósito de los sujetos del derecho marítimo comercial, armadores, navieros, cargadores, consignatarios y otros operadores logísticos. Cada uno es estudiado en cuanto a sus derechos y responsabilidades, conformando la red de relaciones jurídicas intersubjetivas que sostiene el comercio marítimo global. El segundo tomo aborda los ámbitos más prácticos y complejos, los contratos de explotación de naves y los riesgos de la navegación. El profesor Barrolet estudia los contratos de fletamento, típicos y atípicos, nominados e innominados, pero también los conocimientos de embarque en el marco del transporte marítimo de mercancías, los contratos de pasaje y de remolque, todos analizados con apoyo en la práctica y en el derecho comparado. Este tomo representa de por sí el corazón de esta magna obra, por cuanto en sus páginas se han recogido las más fecundas fuentes de derechos y obligaciones que emergen de las relaciones negociales marítimas, asunto que, como es sabido, el autor domina con suma prolijidad y reconocida experiencia. El tomo 3 tiene el particular valor de desarrollar las más complejas y contemporáneas materias del derecho marítimo con notable habilidad y método. Este tomo está dedicado a la contaminación marina, constituyendo un concierto de materiales exhaustivos que conjugan la teoría general del daño ambiental con la praxis jurídica internacional y nacional. Allí, el profesor Barrolet traza, con rigor científico, los perfiles de los principios cardinales de la materia, el precautorio, el de quien contamina paga y el del encauzamiento de la responsabilidad. Asimismo, despliega un estudio sistemático de los diversos instrumentos internacionales, desde la CONVEMAR y MARPOL hasta CLC 69, la Bankers Convention o la Convención de Hong Kong, sin omitir los desarrollos más recientes sobre agua de lastre, reciclaje de buques y la responsabilidad por contaminación. A esta mirada global se suma un cuidadoso análisis del régimen nacional chileno, con especial atención a la ley de navegación, la ley de bases generales del medio ambiente y la jurisprudencia que, como en el caso célebre del buquetanque Mimosa, revela la tensión entre ambas normativas. Este capítulo no es solo un repertorio técnico, sino también una guía indispensable para la adecuada comprensión de los desafíos jurídicos que enfrenta la comunidad marítima frente a la protección del medio ambiente marítimo. Más allá de la amplitud temática, lo que distingue a esta obra es su espíritu de integración doctrinal. Claudio Barrolet ha tenido la generosidad de recoger y comentar las contribuciones de prácticamente todos los autores chilenos, tanto de las generaciones clásicas como de las nuevas. De ese modo, su obra no es un monólogo, sino un espacio coral donde convergen distintas voces de nuestra doctrina. Entre esas nuevas generaciones me honra estar incluido, lo que muestra la disposición del autor a reconocer el aporte de quienes continuamos navegando por los mares del derecho marítimo. Ese gesto revela una convicción profunda, que el conocimiento es una construcción colectiva y que el verdadero maestro es aquel que abre caminos a sus discípulos. La obra está llamada a hacer referencia no solo para abogados maritimistas. Su lenguaje claro y su estructura sistemática la hacen accesible a jueces, a operadores portuarios, logísticos, aseguradores y a todos quienes desarrollan actividades relacionadas con el transporte marítimo. Al mismo tiempo, su profundidad y riqueza conceptual garantizan que será material imprescindible para la enseñanza universitaria y para la investigación académica. Al presentar este libro, además, rendimos un homenaje en vida a su autor. Claudio Barrolet ha demostrado con su obra y con su trayectoria que el derecho marítimo no es un territorio marginal, sino un campo vivo y dinámico en su conjunto. Con esta segunda edición de Derecho Marítimo,
entrega a nuestra comunidad un legado de incalculable valor. Nos ofrece un mapa claro para navegar en los mares del presente y del futuro, y nos recuerda que el conocimiento, cuando se comparte con generosidad, se multiplica y se proyecta más allá de las fronteras del tiempo. En nombre de quienes lo leemos, lo estudiamos y lo enseñamos, expreso nuestro más sincero reconocimiento y gratitud al profesor Claudio Barrera Acevedo. Su obra seguirá iluminando a generaciones de abogados, académicos y operadores marítimos, como un faro firme en la vasta extensión del conocimiento. A continuación damos paso a escuchar unas palabras del autor del libro, abogado, exalumno de nuestra casa de estudios y profesor de Derecho Marítimo, don Claudio Barrera Acevedo. Señora vicerrectora, doña Claudia Mejía Alonso, señora decana, doña María Graciela Belante Sumarán, señor director, don Eduardo Aldunate Lizana, señor auditor general de la Armada de Chile, nuestro almirante de justicia, don Francisco Figueroa Pirobe, señoras, señores profesores y otras autoridades de la Escuela de la Facultad, colegas auditores, colegas civiles de la Armada de Chile, colegas del foro, familia, abogados, egresados, estudiantes, señoras, señores, amigos y visitas. Tengan ustedes unas muy buenas tardes y les agradezco sinceramente que hayan venido. Qué rico que viniste, como decía el comercial. Gracias a la facultad y a la escuela por organizar este evento e invitarnos. Gracias, en especial a mi estimado colega y compañero de curso de la generación de 1986, Eduardo Aldunate Lizana, por su constante apoyo al estudio y difusión del derecho marítimo. Es que su paso por la Subsecretaría de Pesca y por la Academia Judicial, la que comandó durante 8 años, amén de los periodos a cargo del gobierno de nuestra escuela, le han dado un bagaje que ha surtido muy buenos efectos en una mente brillante, creativa y lúdica. Contrariamente a lo que ustedes esperan escuchar de mí, no me referiré mayormente al libro que presentamos. Mi colega y amigo Renato Pessoa Huerta lo ha descrito de manera completa, con esmero afecto. Renato, agradezco de todo corazón tus palabras cariñosas. Por mi parte, solo diré que la combinación de la independencia laboral, el tiempo y espacio que la pandemia me otorgaron y la entrada ya en la segunda mitad de la década de los 50 se confabularon a mi favor para escribirlo. Tal vez temí que el bicho me llevara de repente sin terminar lo que décadas me propuse y prometí hacer: estudiar y difundir el derecho marítimo en la comunidad jurídica y marítima de mi país. Dalai Lama decía: cocina y ama con derroche. Pues bien, yo escribí esta segunda edición del libro de Derecho Marítimo con paciencia y derroche, sin límites externos, procurando atacar todas las áreas del Chile que se me cruzaran o ocurrieran, como diría alguien en la Armada, y con todo respeto hacia el público no naval, me tenía la tremenda medalla. Expresión que fuera de la institución puede sonar pronto, pero para quienes son familiares con ella, entendemos que simple y cándidamente describe la pega que me tomé en parir al que yo llamo, con todo respeto y cariño, mi quinto hijo. Empero, y deliberadamente, hubo 2 temas que no abordé: compraventa internacional e Incoterms, on the one hand, y derecho de pesca, on the other hand, como diría un abogado yanqui, por considerar que pertenecen a otra disciplina, que son derecho comercial o trade law y derecho de los recursos naturales, que, si bien se relacionan al derecho de la navegación, en puridad son otro bote. Como diría mi padre Carlitos, que en paz descanse, ese es otro discutible. Como dijo una vez un empresario norteamericano a mí: I hate those two-handed lawyers.
Otro comentario acerca del contenido del libro es que al inicio del capítulo de los riesgos me di el gustito de incorporar la poesía Marina 2 del Juanjo Anetti, obviamente con su permiso, aquella que empieza: envidio el mar, la línea del horizonte se mece, y termina: en el diámetro del mar nadie sabía hacer otra cosa que nadie. Qué poema más bello, y vaya por cuánto tiempo me ha acompañado a lo largo de mi travesía profesional. Eso es respecto al libro. En el entorno del derecho marítimo celebro que haya crecido la cantidad de libros y publicaciones. Dejó de ser la, entre comillas, ciencia oculta que se le colgaba en los 80, cuando entré a la arena chilena. Asimismo, celebro que exista un anuario de la vecina, amiga y querida Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso, que recopila artículos de Derecho Comercial y Marítimo, que exista un diplomado en Derecho del Mar y Marítimo, un repositorio de jurisprudencia marítima, ambos a cargo del Centro de Derecho del Mar de nuestra Pontificia Universidad Católica del Paraíso, que ha tenido iniciativas fructíferas en conjunto con la Asociación Chilena de Derecho Marítimo. En fin, que naveguemos hacia desarrollar esta rama del derecho en conjunto, porque las naves se gobiernan y dirigen, hasta hoy, en grupo, colectivamente a cargo de una dotación, lo que supone un trabajo en equipo, sea a nivel personal o institucional. Con tanto amor y puertos sería un despropósito desatender a nuestro derecho de la navegación. Y por lo mismo, fundamentalmente, quiero destinar esta instancia para agradecer y homenajear a quienes sí hicieron posible presentar hoy este libro. Primero, a mi colega, compañera, amiga, tocaria y socia, mi cónyuge abnegada Claudia García Mendoza. Acá, also known as Centralia, porque era profesora de Derecho Romano. Por haberse levantado mi dedicación a escribir, pese a que la mayoría del tiempo escribo sentado a su lado en la cama, mientras ella hace algo, ya que ella siempre hace algo. Es justo, porque cuando la conocí y empezamos a pololear el año 2001, ella ejercía la profesión en el sur de Chile. Enseñaba Derecho Romano e Historia del Derecho en la U de Conce, otra universidad a la que tengo gran respeto y cariño. Luego partía a Temuco y a Valdivia, en bus o en auto. Después su práctica docente siguió sur abajo hasta Punta Arenas y abarcó al derecho civil. Ahí viajaba en avión y era clase comodora. Así que después me invitaba a volar en vacaciones con sus kilómetros acumulados. Le iba muy bien y era muy feliz con su vida profesional, que combinaba con su suplencia en la notaría condesa de Conce durante los veranos. Le hizo clase a la mayoría de los jueces y notarios del sur. De hecho, es normal que hasta hoy se encuentre con colegas y le dicen profesora. Bueno, ella fue paulatinamente abandonando su esquema profesional y personal para venirse al norte conmigo, porque para los penquistas vine del norte. Claudia ha sido extraordinariamente generosa conmigo, su familia de origen y con nuestros hijos. Al revés de Pedro, quien 3 veces negó a Jesús, ella renunció 3 veces a la posibilidad de estudiar el doctorado, cada vez con un nombre distinto, teniendo de sobra la inteligencia para hacerlo. En efecto, primero fue su padre, ya desahuciado a fines del siglo pasado, a quien cuidó en sus últimos años hasta su partida, dejando de ir a Roma a doctorarse beca en mano. Luego fui yo, cuando empezamos a pololear en 2001, trajo sus, comillas, pocas pichas, como dice ella, a Santiago, donde vivimos en nuestros comienzos antes de casarnos. El fin de semana pasado cumplimos 24 años juntos. Nuevamente renunció a graduarse en el extranjero. Y finalmente, cuando llegó Alfonso, el año 2008, para criarlo, dejó a su lado, dejó al lado su doctorado en esta misma universidad. En suma, dueña de una mente brillante, ha privilegiado a su padre, su marido y su hijo en lugar de su profesión. En todo sentido, este libro no habría nacido sin su apoyo, ni decir las partes de Derecho Romano e Historia en que me ha apoyado y prestado bibliografía. Claudita,
Sentronia, agradezco tu generosidad, compañía, lucidez y entretenimiento. Como dice Cher, when I'm sad, you are around, and when I'm get scared, you are always around. Gracias a mis hijos Alfonso, Emilio y Mayra, nuestros hijos, por existir y llegar a nuestra vida y a la vida por personas nuestras, como arroyos que convergen a un río y no hablan más, porque después me llegan. Pero mamá, ¿por qué dijiste? Y esas son las frases obligadas que perjudican. Con ellos adolescentes he aprendido a callar. Segundo, a mi maestro, mi profesor, Leslie Tomaselo Hart, que en paz descanse, por la influencia que indirectamente marcó en mi vida profesional desde fines de los 80, cuando lo conocí. Afortunadamente tuve la posibilidad de leerle la siguiente dedicatoria del libro antes de la que considero una partida que debió ser posterior, ya que la vida debió habernos concedido un rato más con él. Ella dice: este libro está escrito in memoriam de Leslie Tomaselo Hart, destacado abogado, eminente profesor, maestro ejemplar, leal litigante y una noble persona, en reconocimiento a su valioso aporte, también al derecho marítimo chileno. El resto sobre Leslie me remito a mis palabras al inicio del libro de estudios de Derecho Civil y Marítimo en homenaje a su carrera profesional, así como a lo dicho en la ceremonia en que me invitaron a homenajearlo en la vecina, amiga y querida Escuela de Derecho de la UDEL de Valparaíso, donde tengo el honor de hacer clases de inglés legal desde el año 2017 y me siento cómodo, acogido y muy agradecido. Y tercero, agradezco a don Eugenio Cornejo Fuller, que en paz descanse. Don Eugenio, abogado, profesor emérito de esta escuela, ex decano de la facultad, presidente de las comisiones redactora y revisora del actual libro tercero del Código de Comercio Chileno, 1988. A quien nos homenajeamos el año 2012, también participamos en el libro de la nave y el artefacto naval con mis colegas y queridos amigos Máximo Copsi, Rodrigo Ramírez y Ricardo San Martín, todos abogados de esta escuela y aquí presentes. Los dos primeros profesores de la misma y servidores del Estado de Justicia de la Armada de Chile. Ricardo Pedido, mi primer jefe y secretario de las referidas comisiones que gestaron el libro tercero. En fin, a don Eugenio también lo homenajeamos a través de un libro de estudios de Derecho Marítimo con participación de colegas académicos y sus amigos a nivel latino, libro que también publicó Irán López. Hoy quiero agradecer a los homenajeados en la primera parte de esta ceremonia y a otros quienes han hecho posible para mí presentarles este libro. A don José Antonio Galván Bernabeu, mi profesor de Derecho Civil. Cuando has tenido la suerte de ser alumno de un profesor de Derecho Civil y otro de Derecho Procesal a lo largo de tu enseñanza, ambos muy buenos, ellos te forman y te marcan, esculpen tu cerebro leguleyo, clase tras clase, página tras página, artículo tras artículo, neurona tras neurona, hasta prepararte para ser abogado. Don José Antonio Galván fue un excelente profesor. No solo pasó todo el programa a cabalidad, sin saltarse parte ni hacerte leer de otras fuentes que no fueran sus apuntes, cubiertos en sus clases, sin cambiar su pega. En 4 años delegó una sola vez un par de clases por enfermedad. Nos enseñó a relacionar materias, a desempeñar la naturaleza jurídica de las instituciones y a movernos a través de ese vasto océano que es el derecho civil. Es cierto que era muy exigente y cuando te miraba y preguntaba con esos ojos de color verde agua profundo y esa mirada inquisitiva te hacía dudar e incluso te infundía temor. Una vez le respondí una relación jurídica y volteándose me miró y me dijo, con todo respeto, no puedo separar el gesto de la persona. Señor, usted le dice eso en mi examen y yo lo mando derecho a eso. Suavecito y sin alzar la voz. Yo quedé estupefacto. Juan Barra de hielo, dura y helada.
y estudié como nunca. Callanteado. En el examen me puso un 6 y esos ojos brillaron de felicidad. Aquella que siente el profesor cuando el alumno ha aprendido. Es la satisfacción del trabajo culminado por éxito. Eran otros tiempos y otras metodologías, nada de líneas de cristal, a llorar al baño o a tomarse un chorro de advertencia. Hoy el mundo ha cambiado y la metodología de enseñanza también. No defiendo esa metodología, no la comparto ni menos la añoro. Empero, y mirado en otra perspectiva, fue esa vara alta la que me formó en el rigor y desarrolló en mí la perseverancia, virtudes que me permitieron completar la tarea de terminar el texto. Y siendo justo, así como nos exigía, también premiaba nuestros logros cuando calificaba con una buena nota, como gozando por la tarea cumplida de formar al futuro abogado. Y aquella mirada inquisitiva se tornaba en dulce y luminosa. Al año siguiente me tocaba estudiar Derecho Sucesorio, de suyo complejo, en sus palabras. Y yo entré a trabajar como en esos tiempos, clases de la mañana, pega de tarde y se estudiaba de noche. Los fines de semana, feriados y la hora que le robabas al sueño. Así que la primera prueba de sucesorio llegué mahoma, por lo que me tresificó, como decíamos en la jerga de alumnos de esa época. Y con la misma cara, pero distinta mirada. En ambos casos, muy expresiva. Es que la vida le trae de dulce y agradable. El año 1993 rendí mi examen de memoria, el arraigo de nada en nada. Ante la comisión formada por don Eugenio Cornejo Fuller, acá el almirante Cornejo, Eugenio Cornejo Larrá y mi profesor de Derecho Civil. Yo trabajé arduamente para no repetir el mismo término, en la memoria y me pusieron un 7. Don Eugenio miró a don José Antonio y le dijo: felicitaciones, se nota una base sólida en el derecho civil, y aquellos ojos profundos brillaron aún más. Solo tras ejercer la profesión dimensioné esa frase y su profundidad. Don Eugenio se dedicó al derecho comercial, en especial al marítimo y a los seguros. El derecho mercantil y marítimo se cimienta sobre las fundaciones del derecho civil, por lo que la solidez de su formación en este es esencial para lo que aquel se construye sobre sí. Y yo tuve esa buena base. Gracias a mi maestro de la sala. Don Walter Radich Bravo, quien fue mi jefe en ASMAR, oficiaba como fiscal tras haber terminado su cargo de auditor general de la Armada. Él me enseñó a conocer al ser humano, en especial al marino. Golpeaba su frente con 2 dedos y me decía: tú, cabro, debes conocer la filosofía esencial de la persona que tienes al frente, y así tendrás la capacidad de penetrar en su pensamiento y entender cómo funciona la complejidad propia de ese ser humano. Por ejemplo, tú entraste a la escuela de Derecho a los 17 años. Los marinos entran a la escuela naval a los 16 y cada uno se forma en un esquema muy distinto. Él me enseñó que una misma realidad podía ser vista desde ángulos tan distintos dependiendo de la óptica personal que se tratara. Y que había que conocer al otro para entenderse, encontrar y negociar un punto común, intermedio, y que dejar a ambos contentos. A él le gustaba entender al ser humano y hacerlo reír, llevarse bien con todo, desde el CJA hasta el campesino que le cuidaba sus pastas. Era muy respetuoso de las personas, ameno en la charla y muy sabio para tratarlo y lograr llegar a la esencia de cada ser humano con quien interactuaba. La verdad, era un maestro de la Universidad de la Vida, con calle, conocedor de la realidad a todo nivel. Yo era lo que llaman abogado asociado cuando me contrató. Estaba recién titulado. En junio de este año 2025 cumplí 30 años de ejercicio titulado, si bien antes de conseguir el anhelado cartón, en 1995, tenía ya en haber algunos años de trabajo como procurador, recorriendo tribunales, gastando zapatos y redactando escritos. Pégate, pero de él aprendí en la Universidad de la Vida.
lo que no te enseñan en la escuela. Mira, Carlos, te lo digo, yo sé de lo que te hablo. El año 1987, yo iba en segundo año de Derecho en esta misma Casa Central, bajo la regencia de un rector designado. Permaneció días si no tomaba. Eran tiempos difíciles. ¿Quién crees que negoció la bajada de la toma? Me preguntó un día. No sé, ¿algún político? Respondí con candidez. No, pues cabrón, tu papi. A las 7 de la tarde un día de semana, ya oscuro, entré a la Casa Central tomada, con uniforme y de abrigo negro largo a negociar con la toma. Y yo no le creía. ¿Y cómo lo hizo? Hay que tener amigos en todas partes y hay que saber qué me respondió. Mientras perdíamos un barco. Tú puedes saberte todos los códigos de memoria, pero si no sabes moverte en la vida, no sacas nada. Y para eso hay que entender la filosofía esencial y la complejidad especial de cada ser humano. Porque todos somos distintos. Y proseguía con la enseñanza y los dos dedos tocando su frente. Maestro, al año de trabajo en ASMAR, bajo su mando, él confió en mí y me apoyó en mi proyecto profesional de ir a estudiar un máster en Derecho Marítimo de Ley en New Orleans. Y convenció al almirante don Jorge Solterano. A la sazón, director de ASMAR, para mandarme en comisión de servicio por un año. Y lo logró. Antes y después de mi año de estudio, vivimos muchos temporales juntos y navegamos bien, siempre aprendiendo de él, su manera de tratar y manejarse con la gente, a todo nivel, porque don Walter era un maestro de la vida. Yo confiaba en él y él en mí, como un equipo. Esto también lo consignó en el prólogo de la primera edición de este libro. Y cuando lo relaté de viva voz al presentarle el año 2014, después en el cóctel se me acercó con su chaqueta de cuero negro y me dijo: oye, Carlos, ¿y eso que leíste? ¿Me lo prestas? Y yo le regalé el discurso. Me habría gustado tener más ocasiones de agradecerle, y una y otra vez por todo lo que enseñó, todo lo que me enseñó, albergó la tranquilidad que al menos pude hacerlo mientras compartimos y ha quedado plasmado en las páginas del prólogo del libro que hoy presento. Porque las hojas quedan y trascienden al otro. Los jueves nos escapábamos a almorzar en Paringlé, con marraqueta caliente, con ají verde, de mata hambre, y conversábamos de la vida, de todo. Gracias a mi maestro de la vida. Con don Jaime Carlos Fernández no compartí tanto. Él llegó a la Fiscalía de ASMAR después de mi partida. Más bien le conocí antes en plan compartiendo almuerzo, porque era muy carrera de don Walter. Y fue en ese ambiente distendido donde pude apreciar que era muy centrado, atento al entorno, se manejaba muy bien en escenarios complicados y sobre todo era derecho y directo. Famosa es su anécdota cuando le llamó la atención a uno de sus subalternos y le dijo, tocándose los galones de almirante: estos galones no me los gané por tonto ni por carecer de temple para decir lo que corresponde. Esto con otras palabras. El hombre tenía tax, agallas o cojones, para no decir otra palabra. Él y mi jefe eran tan amigos que hasta se parecían en el objeto. Esto es dos dedos. Merecido tiene su reconocimiento y homenaje. A mi estimado Agustín Figari Oxley no le conocí porque su abuelo, Agustín Oxley Mundurraca, otro almirante, fue socio de mi abuelo Enrique, en la porteña oficina de abogados y liquidadores de seguros, junto a un hermano anciana padre. No, le conocí gracias a su generosidad. Corría el año 1992 y yo me apretaba a comenzar la ardua tarea de preparar mi examen de grado. Esa sí que es una callampa en la gente, que Agustín acababa de aprobar con nota 6. Sin conocerle ni de nombre, me llamó por teléfono de red fija y me invitó a su casa. Al atardecer me ofreció un café y puso sobre la mesa 6 blocs de Romero, tamaño escrito, tamaño oficio, escrito y manoseado. Se notaban leídos, releídos y raídos,
Eran sus apuntes de derecho civil que se tomó el tiempo de confeccionar para su edad. Otro ejemplo. Toma, me dijo, yo ya lo usé y no se van a morir en un armario, así que son tuyos, aprovecha. Para luego explicarme las fuentes en las que se había basado para escribirlo. Desde acto jurídico hasta sucesorio, gozando su obra, estaba todo, ordenado, completo, prolijo. Con eso y los apuntes de mi profesor Galván, más una que otra fuente adicional por aquí y por allá, confeccioné mis propios apuntes, que también fueron aprovechados por todos, siguiendo la tradición final. Y hasta el día de hoy consulto de tiempo en tiempo. Así, sin conocerme, fue la generosidad de Agustín la que nos juntó y hasta hoy le agradezco su gesto espontáneo, natural y desprendido. Luego vinieron muchas otras ocasiones en las que compartimos y comprobé la madera de Agustín. Era noble, generoso, recto, sincero y buen amigo. Es una pena que haya partido tempranamente, pero como es el dicho, cada uno tiene su momento de llegar y partir de esta vida. Vaya asimismo un reconocimiento a los abogados del escalafón de justicia de la Armada y a los civiles que sirven a la Marina. Ser abogado in-house no es fácil, porque tu cliente es tu jefe. Lo viví en carne propia y en la naviera de mis superiores, el gerente general y el presidente de la compañía, además eran abogados. Pero tratándose de la Armada existe el mando y la calificación al mando, lo que hace mucho más difícil mantener la libertad que un abogado necesita para asesorar a su cliente. No lo juzgo, no lo critico, solo lo constato. Es difícil ser abogado de justicia y más difícil ejercer abogado civil trabajando en la Marina, porque nunca se enterás de la pirámide del campo. Por eso, lo que dijo e hizo Jaime Harris en mérito. La quinta persona a quien agradezco vive y está en esta sala. Es mi almirante Jorge Suárez Bravo, otrora director de Armar, cuya influencia en la génesis de este libro es indudable. Para mi buena suerte, el almirante Suárez vivió mucho tiempo en los States, como les decía. Estudió en Anápolis, de un inglés perfecto y natural. Conocía y quería mucho ese país. Y cuando se enteró que yo era un Fulbrighter, me miró con otra cara y decidió apostar conmigo. De hecho, ni yo dimensionaba lo que era ser becario Fulbright hasta que él me abrió los ojos. Mi almirante Suárez, nuevamente le agradezco pública y sinceramente la confianza depositada en mí. Este libro es fruto de su apoyo del año 1995 en mi proyecto de ida por un LLM en Admiralty Law en New Orleans. Misión cumplida, with distinction, lo que evidencia que fui a estudiar y no a festejar durante una actividad. Lo que obviamente también hice, que aprovechar la sala y el recreo, ya que de lo contrario, mi maestro Padechi me había agotado con ñoño. Claro, mira, así que no te dedicaste a estudiar, a hacer eso, a ser humano gringo, y te quedaste en la biblioteca atornillado a una silla como un perno, me habría retado, porque cuando le salía la probata, le salía. Igualito que su pareja James. Cuando te retaba, te subía y te bajaba. Y ahí, aguantar el chaparrón nomás, poner cara de boque y jamás dar explicaciones tontas. Lo que sería ofensivo y elevaría exponencialmente la furia de quien te amonestaba. Por suerte, don Walter me retó solamente una vez en 5 años, merecidamente con justicia. Pero era tan caballero y buena tela que días después me pidió perdón y terminó de repasarme con más calma y parada de la mejor herejía. De esas que quedan y que duelen. No es el tono, es la palabra. Esa es la que resulta el efecto de la enseñanza. Para terminar, van otros agradecimientos, no de menor importancia ni con menos gratitud. A Tirán Lonage por haber publicado este libro. A doña Deña Gómez González, filósofa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, experta en lenguaje y filología, por haberme corregido el libro con esmero, paciencia y rigurosidad. Se lo leyó 5 veces y fueron sus aportes innumerables en la forma y en el fondo.
Oye, perdón, pero en un libro de esta envergadura tú no puedes citar a Wikipedia. Así que busca otra fuente, aunque diga bien. Oye, la cita 2614 se refiere a la página web de 2017, que no está. ¿La revisaste? Prolija, paciente, incombustible. Es lo único que aún discrepamos es que mientras para ella la RAE define detentar como retener el control de un sitio y el poder con las armas, para los abogados significa ser titular de la tenencia. Obvio. Pero como la RAE no la reconoce, Demian la corrige y luego de una explicación completa termina diciéndole, bueno, el libro es tuyo, tú Conocí a Delia por las vueltas de la vida. El libro terminó forjando la amistad. Nos reímos mucho. Ella me enseñó que el libro queda y por eso debe ser meticulosamente revisado. Y yo le enseñé que el libro es una obra que nunca se termina, solo se abandona. Y como creación humana es susceptible de error. Y así lo fuimos puliendo hasta lo que hoy les presentamos. A don Renato de Soda Huerta, colega y amigo, por aceptarme trasladar el libro y la bella poesía que me escribió, de modo impropio, así como su pasión por el derecho marítimo y ahora el derecho aeronáutico, por su sed de aprender, escribir y difundirlo y los gratos momentos que hemos compartido. Que vengan más, pues. Siento que entre nosotros se está produciendo una suerte de posta literaria, en que yo llevo el testimonio y me acerco a él mientras me mira y empieza a correr para equiparar velocidades y hacer el traspaso del testimonio, con la diferencia, respecto a la posta de corte, que yo, de minuto, no quiero dejar de correr sino correr junto a él, ya que mientras pueda, yo vivo y muero en el Chile, hasta que me toque. Un agradecimiento muy especial y sentido a mi querida profesora de castellano, doña Carmen Lupe de Valverde, quien vendría constituyendo uno de los aportes más remotos a este libro a nivel embrionario. Ella descubrió, formó, pulió y estimuló mi escritura. En el colegio y a través de la vida, su encomiable capacidad de escuchar, analizar y aconsejar me han ayudado y apuntalado a sortear momentos difíciles. Ir a verla es como ir al psicólogo. Para mí es una segunda madre. Gracias, mi querida Carmen. A Macarena Ciber, su cónyuge Esteban Alves y su hijo común Antonio, tío Juan Alves, por habernos deleitado con su música, siguiendo mis peticiones y dándole el toque magistral. La música es un bálsamo para el alma. A Denia, Bárbara Meyers, Maureen Oxley y Paulina Chacón por haber hecho esto posible en la ceremonia en su aspecto logístico. En fin, o tal vez debió haber sido ofrecido. Agradezco a Dios, a la vida y al azar objetivo, como quiera que uno lo consiga y denomine, por los talentos, oportunidades y las ayudas en los momentos de tormenta, cuando sientes que te caes al vacío que una red te detiene, o que yaces atornillado al subsuelo de la vida sin fuerza y algo te levanta por esa contención y ese soplo de energía. Para terminar, y ahora se había concluido, al agradezco a mi querida alma mater, la Escuela de Derecho y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por su permanente compromiso con el derecho marítimo, por haberme enseñado y acogido, dándome la posibilidad de hacer clases y enseñar. Ahora también interlegal, una guagua que dejamos con mi colega Osvaldo Luque, que ya cumple 10 años, que es más entretenida que estudiar derecho marítimo, porque escuchamos música en inglés y aprendemos inglés legal e inglés de la vida y de la calle. Por todo esto y lo que ha de venir, sea con más calmo o contemporáneo, gracias a Dios, a la patria y a la universidad. Y como dijo el gran Frederick Mercury en Wembley 1986, thank you very much, beautiful people. Good night. God bless you. Muchas gracias. Finalmente,
dejamos con ustedes al contraalmirante de Justicia, auditor general de la Armada, don Francisco Figueroa Globe, quien nos entregará unas palabras del cierre. Difícil hablar después de estas palabras tan simpáticas de parte de Claudio. Autoridades, profesores y alumnos de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ex comandantes en jefes de la Armada, ex auditores generales de la Armada, abogados de la institución activos en condición de retiro, y muy especialmente familias de los ex alumnos de la Escuela de Derecho de esta universidad que hoy reciben su homenaje. Buenas tardes a todos. Agradezco muy sinceramente en nombre de la Armada de Chile y en particular del Escalafón de Justicia por el homenaje que hoy se hace a 4 ex alumnos de esta prestigiosa Escuela de Derecho, 3 de los cuales ocuparon el cargo de auditor general de la Armada, mismo que tengo el privilegio de ocupar actualmente. Para mí es particularmente emotivo recordar a los contraalmirantes de justicia Walter Radich, Jaime Harris, José Antonio Galván y al capitán de navío de justicia Agustín Figari, pues tuve el honor de conocerlos muy bien y al fallecer los 3 primeros me correspondió la triste tarea de dar los respectivos discursos de despedida en representación de la Armada. Se trata de 4 profesionales que tienen en común el ser exalumnos de esta Escuela de Derecho y que en su momento optaron por ingresar a las filas de la Armada, llegando 3 de ellos al grado de contraalmirante de justicia y 1 a capitán de navío del mismo escalafón. Pero sobre todo se trata de 4 buenas personas. Fueron hombres cercanos, siempre disponibles para dar un consejo a los abogados más jóvenes, muy preocupados del devenir de su escalafón y de brindar una asesoría jurídica leal y certera a los mandos institucionales, poniendo siempre como prioridad en su gestión lo que fuera mejor para nuestra patria y a la Armada. Aspectos que quiero destacar de ellos son que el almirante Radich se caracterizaba por su especial preocupación por los abogados de la Marina, incluso después de haber pasado al retiro. El almirante Harris se destacó por su permanente dedicación al derecho internacional marítimo y por defender los intereses de Chile en sus espacios oceánicos y antárticos, con decisión y esmero. El almirante Galván era un experto en los contratos internacionales para la adquisición del material necesario para el cumplimiento de los roles institucionales, velando por la observancia de la normativa que los regula. Al comandante Figari lo caracterizó siempre su vocación de servicio y la pasión con la que desarrollaba sus actividades profesionales en la institución. Los almirantes Harris y Galván, como se ha dicho, también fueron destacados profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad y sus numerosas e interesantes publicaciones dejaron testimonio de su vocación académica. Todos estos atributos personales que he mencionado, solo a título de ejemplo, pues hay muchos otros, fueron sin duda fruto de la preocupación de las familias en que crecieron, del cariño de las familias que constituyeron, de esta universidad que los formó en el mundo del derecho y de la Armada de Chile que los acogió por más de 30 años y en donde pudieron materializar su vocación de servicio a nuestro país. Por eso, la presencia de autoridades y alumnos de esta casa de estudio, ex comandantes en jefe de la Armada, abogados de la institución en servicio activo de retiro, incluyendo, como dije, auditores generales y muy especialmente de sus queridas familias, dan muestra de lo merecido de este reconocimiento y del cariño que profesamos. Sin duda que se trata de 4 abogados que merecen el orgullo que siente la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de haberlos formado y que se manifieste en este homenaje. No quiero dejar pasar la ocasión de destacar también el libro Derecho Marítimo, segunda edición, del profesor Claudio Barrolet Acevedo, quien entiendo además fue quien motivó el homenaje a mis colegas de la Armada. Se trata de una obra extensa y completa, que recorre en profundidad todos los temas de esta rama del derecho, mayoritariamente derecho privado, y de manera detallada y objetiva, resaltando lo que a nuestro rol como Armada de Chile y Autoridad Marítima respecta, su acabado tratamiento precisamente de la Autoridad Marítima y en especial de la Policía Marítima, temas a los que dedica significativa atención y análisis.
El libro combina historia, situación actual de la rama de estudio y una mirada hacia el futuro. Por ejemplo, al tratar de los buques de superficie autónomos marítimos, MAS por sus siglas en inglés, que son estas naves tripulantes íntegramente robotizadas que están cambiando paradigmas, técnicas y regulaciones de la navegación. Es el futuro inmediato, o el presente reciente, como se quiera ver, y el libro descorre un velo para mostrarlo. En fin, a lo largo de sus 2.650 páginas, constituye un aporte al derecho marítimo, tal como los antiguos clásicos de Ripert, Brunetti, Danjon, Rodier, etc. Tratadistas del siglo pasado quienes dedicaron su vida y obra a esta rama del derecho, tan significativa en un país marítimo por imposición de su particular geografía. Termino mis palabras felicitando al autor de este libro, que de seguro será muy significativo para todos quienes se vinculan con el derecho marítimo, y agradeciendo nuevamente a las autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por brindar un merecido reconocimiento a sus exalumnos, Walter Radich, Jaime Harris, José Antonio Galván y Agustín Figari, abogados, marinos y, como dije, sobre todo, buenas personas. Muchas gracias. Según el término del presente acto, se invita a los presentes a compartir un cóctel en el espacio centenario ubicado en el primer piso. Agradecemos su asistencia.